Ser Podcast. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. La anchura de la península ibérica desde Tarragona hasta la costa de Oyarzo es de 307.000 pasos. Partiendo del Pirineo y siguiendo la ribera del océano, hallamos el Saltus de los Vascones, Oyarzo. Partiendo del Pirineo a lo largo de la costa oceánica están el Saltus Vasconum, Oyaso, las ciudades de los Bárdulos, Morogi, Menosca, Beserie, el puerto Amano, donde hoy surge la colonia de Flavio Briga. Comenzamos este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos de una forma que a mí me gusta, ¿no? Que es escuchar la voz, en este caso de Julio López, leyendo un fragmento, dos fragmentos en concreto, de esa obra magnífica de Plinio, esa historia natural, en donde en el libro tercero y en el libro cuarto nos adentra, ¿no? Un poco sobre los secretos y los misterios de la península ibérica, la antigua Hispania, y hace referencia a un lugar misterioso, a ese espacio Oyaso vinculado a la geografía, al norte de la península, al País Vasco, y que nos sirve de hilo conductor precisamente para abordar el tema de la presencia de Roma en este lugar, ¿no? Nos encontramos en el Museo Oyaso, en Irún, un lugar increíblemente excepcional desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista gastronómico, por supuesto. Ahora hablaremos un poco con nuestro convidado Jesús Callejo, crononauta, de todos esos secretos, ¿no?, que hay en la ciudad de Irún. Pero desde luego, como decía, con ese marco y esas festividades que están a punto de comenzar, en donde se va a recrear la historia vivida aquí, pues prácticamente hace 2 milenios, hace casi 2000 años. Como siempre, muchísimas gracias a toda la gente que llena esta sala del Museo Oyaso. Les voy a pedir un aplauso y lanzamos la sintonía. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, estamos en el Museo Oyaso en Irún, en Guipúzcoa, disfrutando de la historia de la península ibérica, de la historia del País Vasco, de la historia de España, de esa historia de Roma también tan cercana a nuestra propia cultura, ¿no? A lo largo de estos casi 90 minutos que vamos a desarrollar en este programa especial realizado desde el museo, vamos a hablar precisamente de la investigación, ¿no?, en las últimas décadas de este emplazamiento arqueológico, y intentaremos escudriñar, ¿no?, cuáles son los secretos y qué hemos heredado en el presente, de casi 2000 años después, de la cultura romana. Lo quiero anunciar, he estado comentándolo también en las semanas pasadas. Ser Historia Plus va a ser el podcast que este verano, en el que vamos a ofrecer contenidos especiales, ¿no? Contenidos especiales a partir de monográficos que solamente se van a poder escuchar a través de la plataforma de Podimo. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. Y en YouTube, Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal? Bien hallado. Aunque yo creo que habría que saludar al estilo romano. Ave Nachus Magnificus. Sí, claro que sí. Que antes lo decía, ¿no? Estamos en el Museo Oyaso en Irún. Hemos venido esta mañana y a mí me ha encantado. Yo tengo que decir que había estado en otros lugares del País Vasco, pero nunca había estado en Guipúzcoa, nunca había estado en Irún, y me ha encantado ese recibimiento con sol, con lluvia, esa comida maravillosa que hemos tenido, ¿verdad? Son algunos de los ingredientes
ingredientes que debieron de disfrutar los romanos también hace 2000 años, ¿no? Sí, bueno, todo condimentado con garum, seguro. Sí. Seguro que también lo disfrutaron. Garum del bueno, claro que sí. Hombre, venir al País Vasco y no comer bien, vamos, sería un delito. Así que yo creo que la comida ya está garantizada, la riqueza, la variedad y todo, ¿no? Y sobre todo, pues, en fin, el cariño y la hospitalidad de toda esta gente y de este lugar. Y yo creo que hemos dicho que no vamos a decir que es un marco incomparable, pero en el fondo estamos en un lugar también privilegiado porque, y esto yo creo que hay que decirlo a los cuatro vientos, también los romanos estuvieron en el País Vasco. Claro que sí. ¿Y qué han hecho los romanos por nosotros? Uy, teniendo aquí a Néstor Marqués, nos dirá muchísimas cosas, pero empezando por el derecho, sabes que yo soy licenciado en Derecho, empezando por el derecho donde te regula jurídicamente todo lo que tenga que ver con lo civil, con lo penal, con la familia, con las herencias, ya eso marca mucho la diferencia. Luego, evidentemente, heredamos un idioma que es el latín, que luego ha servido un poco para el castellano, para el catalán, por supuesto, para el italiano. En fin, tantos idiomas. También el calendario. Ahora tenemos un calendario gregoriano, pero evidentemente procede de un calendario juliano, donde Julio César intentó regular y, sobre todo, controlar un poco esos ciclos solares que por entonces pues servían para las fiestas, ¿no? Sus fiestas romanas, sus fiestas litúrgicas. Y luego, pues muchísimas cosas que ahora iremos comentando, ¿no? Yo creo que Roma es, bueno, pues eso, uno de los emporios suficientes para tenerles como referencia, no solo en nuestra vida civil, sino en nuestra vida religiosa. No olvidemos que muchas de las fiestas que consideramos que son cristianas proceden de fiestas paganas, es decir, fiestas que ellos hacían, que cuando se van cristianizando, pues bueno, pues se van colocando lo que eran dioses lares o dioses viales, se va colocando una estatua de San Cristóbal, una estatua de San Julián o una estatua, una advocación mariana, que, por ejemplo, cuando había ninfarios. Es decir, todo este tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta porque hemos heredado muchísimas más cosas, a lo mejor de las que nos imaginamos o a lo mejor de las que creemos, de la época romana. Y cuando hablamos de la época romana, claro, parece que es una época como muy cortita, ¿no? Hubo muchos siglos ahí, ni más ni menos que 700 siglos, para que dejaran su influencia no solo en Hispania, que era una provincia, sino en todos los lugares donde ellos horadaron con su cultura, su civilización. Y cuando digo horadaron, porque también heredamos de ellos las calzadas, las famosas calzadas o carreteras romanas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos, como hacemos siempre, el teclado de nuestro cronovisor delante de los micrófonos. ¿Cuál es la fecha que a la que nos invitas a viajar esta semana? La fecha es el 29 de octubre de 1980. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, me has traído a la cine. Sí, para el cine. Pues espera, escucha. A ver. Ah, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí. ¿Y el alcantarillado? Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad? Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos. ¿Y las carreteras? Evidentemente las carreteras, eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras... La irrigación, la sanidad, la enseñanza... Sí, de acuerdo. ¿Y el vino? Claro, el vino, por supuesto. Sí, eso sí que lo vamos a echar de menos si se van los romanos, Reg. Los baños públicos. Y ahora se puede salir de noche sin peligro, Reg. Sí, saben cómo imponer la ley del orden. La verdad es que son los únicos que han sabido imponerla. Bueno, pero aparte del alcantarillado, la sanidad, la enseñanza, el vino, el orden público, la irrigación, las carreteras y los baños públicos, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Nos han dado la paz. ¿La paz? Que te follen, güey. Bueno, Jesús, vamos a salirnos un momento, ¿no? de este cine. Estamos en la fecha, ¿no?, en la que se estrena en Madrid, en España, una de las películas icónicas, ¿no?, cuya frase hemos repetido infinidad de veces, ¿no?, La vida de Brian, y que con ese ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Hemos hecho un pequeño juego, ¿no?, porque la película se estrenó en inglés, subtitulada en castellano. Nosotros hemos utilizado la versión traducida de mediados de los años 80, pero la pregunta es clave, ¿no? ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Yo tendría que decir que han hecho los egipcios por nosotros también, ¿no? Sí, y que han hecho los chinos y los sumerios, pero en fin, es verdad que nosotros somos mucho más herederos de la cultura romana por la cantidad de tiempo que estuvieron aquí. Bueno, yo creo que eso es bastante significativo. Todo lo
que hemos escuchado es cierto. O sea, dentro de ese tono de humor de los Monty Python, en fin, está claro que la película además en su momento tuvo su polémica. Ten en cuenta de que de una forma transversal se está hablando también de la vida de Jesús, a pesar de que Jesucristo solo aparece 2 veces en la película. Pero bueno, Brian va siguiendo un periplo de una serie de circunstancias, de sus aventuras y desventuras, que al final le confunden con un Mesías. Hasta los propios Reyes Magos, cuando era pequeñito, le confunden y le entregan los 3 regalos, luego se los retiran, claro. Pero es muy curioso ese paralelismo que se da en una época política convulsa, que es la otra parte también que se recoge en la vida de Brian, con el Frente Popular de Judea, en fin, con todas esas divisiones que entre ellos tenía para liberar Judea de los romanos. Entonces, bueno, pues es verdad que los romanos, como imperio, como bueno, pues hegemonía, evidentemente a nadie le gustaba estar bajo el yugo romano, ¿no? Tenía cosas buenas y evidentemente tenía cosas malas porque no estaban considerados como ciudadanos de primera. Y a partir de ahí, cuando empiezas un poco a rastrear qué hicieron por nosotros los romanos, tenemos que añadir muchísimas más cosas, además de las que se ha dicho, y lo digo de una forma genérica porque luego ya comentaremos, ¿no?, algunos aspectos con Néstor. Estamos, por supuesto, los acueductos, los anfiteatros, los periódicos. Es muy interesante porque hay un tipo de hojas que cada día iban contando las ejecuciones o los actos públicos que se producían en los circos o en los teatros o en los anfiteatros. También los retretes, el jabón, el molino de agua, el aceite de oliva, el vidrio soplado, la cosechadora, bueno, el calendario antes, como he comentado, y por supuesto las normas jurídicas, lo del idioma y algo muy interesante que yo no conocía hasta relativamente hace poco, que es el hormigón. El hormigón también, lo que llamaban el concreto, también, sí, porque en es verdad inglés. que el hormigón como tal, con una variedad de hormigón ya existía. Lo que hicieron muchas veces los romanos es que mejoraban las cosas. Es decir, amplificaban un poco un descubrimiento, un invento anterior y ellos lo mejoraban. Entonces este hormigón en concreto era una mezcla de agua, de cal viva, de arena y de ceniza volcánica, de la toba, ¿no? Ese concreto que, pues por eso ha llegado el Coliseo a nosotros como ha llegado y tantos edificios. En fin, tenían un método de construcción, por supuesto, muy sofisticado. Así que si te parece poco eso, pues fíjate, estamos hablando incluso del reciclaje de... Se podrían añadir muchas cosas más, desde luego. Los pasos de peatones, que serían esas isletas de peatones, es verdad, o sí. incluso el divorcio. Y aquí paro porque no quiero ya destripar todo lo que han hecho los romanos por nosotros, porque al final habría que crearles un pequeño monumento, un homenaje, porque evidentemente era un pueblo imperialista, un pueblo que no estamos contando las masacres que hacía, porque allí donde llegaban pues también hacían sus escarnios, pero también es cierto que respetaban el idioma y respetaban el culto a sus dioses en los pueblos que ellos colonizaban, y eso también era una ventaja, porque eran inteligentes, sabían que subyugarles de una forma radical era peligroso porque se generaban pues sublevaciones, pero bueno, se les dejaban hacer, y siempre y cuando cumplieran las normas básicas, y las normas básicas ahí estaban reguladas, en el derecho romano. Lo has mencionado ya en un par de ocasiones. Con nosotros está en este viaje, en esta máquina del tiempo, Néstor Marqués. Néstor, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Saludete, Nacho. Saludete. Si es que siempre me saluda así cuando entra en el programa, me parece muy divertido. Sí. Hombre, por supuesto, ¿cómo claro no sí. Te voy a saludar en latín? Si es que es maravilloso. Sí. Estuviste hace pocos meses con nosotros hablando de tu libro Que los dioses nos ayuden. Has publicado también Fake News de la antigua Roma, un año en la antigua Roma, todo. Si quieren conocer algo de la antigua Roma, pues diríjanse a la figura de Néstor Marqués, que yo creo que es uno de los mejores divulgadores que hay, por no decir el mejor. Es la Mary Bird española. Oye, me encanta esa comparación. ¿Verdad, no? Por lo menos de la barba ya lo tiene, ¿no? Y Néstor, lo comentábamos ahora, hemos heredado muchísimas cosas de los romanos, ¿no? ¿No es así? Hombre, por supuesto. Yo creo que Jesús nos ha contado muchísimas de ellas y muchísimas más que podemos hablar, pero yo creo que podemos empezar justo donde lo dejan los Monty Python, ¿no? Cuando dicen la paz. Y es que es verdad, es que al final los romanos trajeron la paz de aquella manera. Vamos a ver, porque paz para quién, paz lo decías tú, Jesús, ¿no? Sí. Esa gente a la que le llega Roma, eso paz no es, por supuesto, ¿no? Claro. Pero está claro que después, a partir de ahí, sí hay una serie de elementos que se instauran, que añaden a la cultura de los pueblos a los que llega Roma, y eso permite que efectivamente todas esas tradiciones
tradiciones se mezclen con las de los indígenas y hayan llegado hasta nosotros. Mencionabas, por ejemplo, el calendario, que es uno de esos elementos que quizá estamos tan acostumbrados a no pensar más que en el paso del tiempo como algo rutinario, que no nos damos cuenta de que el nombre de los meses, el de los días de la semana, aunque en la semana debo decir que nuestros amigos los egipcios tuvieron mucho más que ver también, porque los romanos lo único que hicieron fue cogerlo y adaptarlo, eso también hay que decirlo, pero a partir de ahí es que derivado del calendario tenemos hasta la siesta, que no hay cosa más nuestra que la siesta, y es que ya sabéis que el nombre de la siesta viene de la hora sexta, que es la hora a la que los romanos echaban una pequeña cabezadita, lo que ellos llamaban la meridiatio, que es lo que se hace a mediodía. Y de hecho, fíjate que en algunas lenguas, como por ejemplo el catalán, mantenemos esa palabra, porque en catalán siesta se dice migdiada, lo que se hace al mediodía. Entonces, precisamente, algunos de esos elementos se conservan tanto en su forma física como en las palabras que decimos para referirnos a ella. Pero como costumbres de la vida cotidiana de los romanos que han llegado hasta nosotros, pues tantas y tantas que realmente muchas veces no nos damos cuenta. Hay algunas incluso muy feas, porque también hemos traído lo bueno y lo malo de los romanos. Esto está claro. Por ejemplo, fijaos que hay mucha gente supersticiosa que para alejar el mal de ojo escupe en el suelo. Muchas veces eso es una cosa que se suele ver, y esto no hay nada más romano que eso. De hecho, los romanos les encantaba escupir en el suelo por cualquier cosa para alejarse la mala suerte, tanto que había leyes para que en algunos espacios sagrados estuviera totalmente prohibido escupir en el suelo de esos lugares. O sea que fijaos cómo debía estar el suelo de las calzadas de Roma, que se debían resbalar de tanto escupitajo. Haciendo un poco de abogado del diablo, me decía Ana al principio del programa, digo, a ver si en este programa no habláis de Egipto ni de León. Y digo, pues ya el tema ha salido, va a ser difícil, ¿no? Ya lo tenemos. Sí, pero haciendo un poco de abogado del diablo, claro, Roma también hay que reconocer que hizo de puente, ¿no?, de otras culturas, de las que tomó muchos elementos, ¿no? El propio calendario, los 365 días ya era algo inventado, creado por los antiguos egipcios, ¿no? El divorcio, por ejemplo, ya hay textos en Deir el Medina, pues hacia el 1400 antes de nuestra era, de mujeres que elegían con quién casarse y elegían cuándo y cómo divorciarse, ¿no? O sea, eso es bastante conocido, ¿no? Y bueno, pero no se puede negar en absoluto, ¿no?, el papel mediador, por lo menos, de Roma, ¿no? Aunque muchas de esas, no voy a decir muchas, no sé cuántas, ¿no?, pero algunas sí que las tomaron los romanos de otras culturas, ¿no? Claro, efectivamente. Yo creo que el mundo romano lo que hace es globalizar un poco todos esos elementos de otras culturas, de la egipcia, de la griega, de la cartaginense incluso. Sí. Y en muchos de esos elementos los vemos como romanos y los vemos como actuales incluso, pero efectivamente vienen de esa mezcla cultural que hay en el Mediterráneo, especialmente a partir del Imperio, ¿no? Cuando ya Roma es dueña total de todo lo que rodea el Mediterráneo. Y es que otra cosa que nos han dado los romanos precisamente es la globalización, precisamente un comercio global, una industrialización incluso de las producciones, porque las marcas ya existían en el mundo romano. Tenemos aquí una cerámica de Terra Sigillata en la mesa precisamente, y es que estas cerámicas de mesa los romanos venían con el sello de la casa que lo había hecho, la oficina, el artesano que lo había fabricado, firmaba la obra con un sello, y eso es algo muy moderno, ¿no? Porque realmente es el copyright de esa cerámica. Por supuesto, pero a partir de ahí todo ese comercio, toda esa globalización también nos ha traído algo muy malo. Algo que nos han dado los romanos también son las pandemias. Porque realmente la primera pandemia que existió en la historia, no la primera que conocemos, la primera que existió sucedió en el mundo romano. Porque hasta entonces el mundo siempre había estado dividido por regiones, por ciertas culturas que no habían sido tan grandes como la romana. Entonces, precisamente, el hecho de que por primera vez todo ese gran mundo romano estuviera unido hacía que todos esos virus, todas esas infecciones se pudieran pasar de unas regiones a otras, se extendieran más allá del ámbito local, que es como lo habían hecho hasta ese momento, y precisamente hacia finales del siglo II después de Cristo se produce la que llamamos la peste antonina, que es la primera pandemia que se produce en el mundo. Y luego está la Justiniana, ¿no? También, porque también esa fue dura. Un poco al hilo de lo que estabas comentando antes de las supersticiones. Hemos heredado también supersticiones. Muchos amuletos sirven para eso, para
para ahuyentar el mal de ojo. Ellos tenían un concepto como muy claro de que ciertos elementos, como puede ser la mano, como puede ser el ojo, como puede ser la media luna, servía para eso, para eliminar energías perniciosas. Pero es que hemos heredado también expresiones. Pájaro de mal agüero, la expresión de salud, por ejemplo, cuando alguien estornuda, o en martes ni te cases ni te embarques. Es decir, al final mucha gente desconoce el origen de estas expresiones y sería bueno un poco que nos dijeras, cuando decimos pájaro de mal agüero, tiene que ver con los augures, ¿no? Lo de martes ni te cases ni te embarques porque era el dios Marte, el dios de la guerra, y por lo tanto cualquier cosa que hicieras ese día estaba abocado al fracaso, ¿no? Fuera una negociación comercial o fuera un matrimonio. ¿Tantas expresiones hemos heredado de las que no somos conscientes? Totalmente. Es que además yo creo que has dado en una de las claves más importantes de los romanos, y es que ellos no hacían nada si no tenían la aprobación de los dioses. Y esto era fundamental para ellos, ¿no? Entonces, precisamente en un día dedicado a Marte, no te vas a casar, que es el dios de la guerra, efectivamente. Y el pájaro de mal agüero que decías... Pero la pregunta es, ¿por qué le dedicaron un día? Bueno, oye, es que cada día de la semana estaba dedicado a una de las divinidades planetarias que los romanos y las culturas anteriores ya conocían, ¿no? Todos los planetas que ellos podían ver en el firmamento se los dedicaron a una de las divinidades. Mira, una cosa que no nos han dejado los romanos es el día en el que iniciaba la semana. A nosotros es el lunes, pero los romanos la comenzaban en el sábado, el día dedicado a Saturno, y de ahí el día del sol, el domingo, que sábado y domingo por el influjo del cristianismo han cambiado sus nombres, pero a partir de ese momento tenemos el día de la luna, que es el lunes, el día de Marte, que es el martes, el día de Mercurio, el miércoles, el día de Júpiter, el jueves, y el día de Venus, que es el viernes. O sea, todo esto tenía mucho que ver con esas divinidades a las que ellos apelaban siempre. Por ejemplo, a los pájaros siempre se les miraba, los augures les miraban para ver las respuestas que Júpiter daba a través de esos pájaros. Y efectivamente, como decías, Jesús, si un pájaro venía desde el lado que no debía, malo, y entonces es que Júpiter te estaba diciendo que no, vete a tu casa y vuelve a preguntar otro día, que ya tendrás mejor respuesta. Pero efectivamente, todo ese tema que nosotros ahora podemos llamar supersticioso, que eso es el cristianismo el que realmente pone ese concepto, lo cambia de significado totalmente. Para los romanos, superstición significaba otra cosa, significaba adorar de forma desmedida a los dioses o incluso con miedo, pero efectivamente todo eso que ahora nosotros llamamos superstición, para los romanos era fe. Bueno, fe no, porque precisamente fe era lo que no tenían. Era religión, era culto, era una forma de adorar a los dioses para que los dioses les permitieran vivir bien y felices, y que la Pax Deorum, ese equilibrio entre hombres y dioses, se siguiera manteniendo sin ningún problema. Una de las preguntas que a mí me gustaría hacerte, Néstor, es si un romano viniera hoy, por ejemplo, a Oyaso y estuviera unos días aquí, aparte de comer fenomenalmente bien, imagino que encontraría más elementos afines a su cultura que distantes, ¿no? Más aspectos de que dirá, oye, pues esto me suena todo, ¿no? Es muy familiar, es extraño, pero también del mismo modo es muy familiar, ¿no? Bueno, efectivamente, es que no tenemos que olvidar que Oyaso es un puerto de entrada, y luego seguro que nos hablarán quienes mejor lo conocen, es un puerto de entrada fundamental del Atlántico para la península ibérica. Entonces, era una ciudad romana como tantas otras que había en la península ibérica. Yo creo que ese mito de que los romanos no llegaron nunca al País Vasco, creo que esto está totalmente superado, y efectivamente Oyaso era una ciudad romana como tantas otras, y seguramente les gustaría mucho importar y fabricar incluso aquí elementos que fueran muy similares a los de la propia Roma, porque no tenemos que olvidar que la mayoría de las ciudades, especialmente en Occidente, del Imperio Romano, imitaban a Roma, ¿no? La expresión es imago urbis Roma, a imagen de la ciudad de Roma. Todas quieren ser una pequeña Roma. Entonces, hombre, por supuesto, todas van a tener su foro, y cuanto mejor lo puedan decorar, pues estupendo. Es verdad que no todas lo conseguían, porque uno puede ver algunas piezas, joyas, verdaderas joyas de la arqueología romana. Me estoy acordando, por ejemplo, de las que conservamos por inmensa suerte de Herculano, que son estatuas de los emperadores, de algunos magistrados, y que ahora las vemos como verdaderas maravillas, joyas de la arqueología, como decía,
porque son las que se han conservado. Pero cuando ya las empiezas a mirar un poquito más de cerca, te quedas mirándolas un par de minutos y dices, esa cabeza está desproporcionada, esa figura está un poco mal hecha, ese tallado no es bueno. Claro, porque al final no todas las ciudades tenían los medios suficientes como para imitar perfectamente a Roma, ¿no? Entonces, claro, ¿qué va a hacer una ciudad de 5.000 habitantes como era Herculano contra una ciudad de 1 millón como era la ciudad de Terzo? Mira, ya que has hablado de Herculano, bueno, y en Pompeya, la cantidad de cosas que uno descubre allí, precisamente porque era una cápsula del tiempo. Pero cuando yo estuve hace poco en Sicilia, viendo una villa romana... Aquí todo el mundo está en Sicilia en los últimos días. Sicilia, hay que ir a Sicilia. Es un sitio espectacular. Y yo vi un mosaico, también era impresionante, y bueno, lo que se describía, si no recuerdo mal, era una especie de atletas, tanto hombres como mujeres, y ellas aparecían con algo que parecía un bikini, ¿no? Entonces, nuestra guía lo dijo, dice, mira, también los romanos inventaron el bikini. En fin, por eso te quería preguntar, también he oído que inventaron la depilación, y por otra parte, un poco lo que serían los restaurantes de comida rápida, porque también yo vi en Pompeya, por ejemplo, había como distintos lugares muy de paso, pero precisamente para comer de forma rápida y luego pues que los transeúntes o los turistas siguieran su itinerario visitando los templos o haciendo sus oficios religiosos, o yendo a los lupanares, por cierto, que también hay unos cuantos en Pompeya. Es cierto que podríamos atribuirles también el bikini, la depilación y estos restaurantes de comida rápida. La verdad es que la imagen del bikini es espectacular. Es precioso, ese mosaico es una maravilla. Es que van en bikini, o sea, no, es que se parece al bikini, no, es un bikini. Yo recuerdo cuando estudiaba en Valladolid, en la universidad, allí hice historia antigua, comencé a hacer fichas, ¿no?, de un libro futurible que se llamaba, que nunca he publicado, que se llama No hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? En donde iba tomando pues representaciones pictóricas, escultóricas y tal, de cosas que evocan el presente y están tomadas del pasado. Y una de ellas eran los bikinis, ¿no? Yo recuerdo también había una escultura etrusca que a mí me sigue fascinando, que es un paisano con un arado, y tú le ves, y sí, es un paisano, pero parece una escultura del siglo XX, de finales del XIX, con boina, con un chaleco, con unos pantalones que parecen de pana, no, y es una escultura etrusca, ¿sabes? Desde hace casi, pues, más de 3.000 años, ¿no? Bueno, pues, son muchos, ¿no?, los referentes que han llegado, y que como estos bikinis, ¿no?, que son absolutamente modernos y contemporáneos. Totalmente, y además yo creo que aquí les podríamos echar la culpa compartida con los griegos, porque al final todo lo que tiene que ver con el deporte, los romanos muchas veces también lo cogieron de ellos. Especialmente los atletas eran muy cautos con su higiene, de ahí la depilación, por supuesto, y con algunos elementos como el estrígilo, que es un pequeño elemento de bronce normalmente, que tiene una especie de cavidad en la que es un poquito alargada y tú te lo vas pasando por la piel y así vas eliminando aceites, suciedad, todo lo que vayas teniendo después de hacer ese deporte, y eso es algo que los romanos obviamente tenían, pero que también lo cogen de los griegos. Lo que efectivamente sí es plenamente romano es lo de los bares, la comida rápida. Esto les encantaba, porque además los romanos eran muy ingleses para eso, si me permitís el anacronismo, pero ellos comían muy poquito a mediodía, lo hacían pronto, sobre las 11 de la mañana más o menos, de ahí que luego se echaran la siesta a las 12 de la mañana, que eso también es un poco raro, pero además comían poco, y además normalmente quien no se lo podía permitir, que era la mayoría, pues comían en estos locales, que podemos decir un poco de comida rápida, las caupona, que son establecimientos en los que pues tú puedes tomarte un vino, te puedes comer tanto comida caliente como fría, porque efectivamente en Pompeya se han encontrado. De hecho, uno de los últimos hallazgos es precisamente una caupona en la que dicen los arqueólogos que esto es fantástico, que cuando lo estaban excavando abrieron algunas de las tapaderas de los dolia, que son los recipientes que tenían tanto el vino como la comida, y juran y perjuran que olió a vino durante unos segundos cuando lo abrieron por primera vez. Eso es fantástico, debió ser una experiencia maravillosa que después de 2000 años conservado por el Vesubio, pues ahí lo hayamos. Porque los romanos eran más de vino que de cerveza. Efectivamente, una cosa que no nos han dejado los romanos es la cerveza, porque es una cosa de bárbaros, el cizos, que es como se decía en griego cerveza, no, esto para ellos no era nada bueno. Lo que sí que les gustaba era, por ejemplo, que el vino fuera añejo, y era muy difícil de hacer, porque los procesos que son necesarios para que un vino envejezca bien hacían que normalmente estuviera picado a los 2 años, y eso no se podía beber, y por eso quienes lo conseguían pues hacían unos vinos excepcionales. También la picaresca,
que cuando te llegaba el vino tú podías borrar la pintura que llevaba el ánfora, que marcaba, este es vino de la añada del año pasado, y tú ponías, no, este vino tiene 15 años. Y entonces, bueno, pues seguro que había muchas falsificaciones de ese echaban un gato muerto y llegabas a... Le dabas saborcillo. Ya como última pregunta, Néstor Marqués, para ir acabando, quizás algo que lo que más fascina, ¿no?, desde el punto de vista del presente. Es cierto que hay muchos elementos de nuestra normalidad, de nuestra cotidianidad, ¿no?, que los hemos asumido o los hemos perdido, ¿no? Y sin embargo, quizás desde el punto de vista tecnológico, los romanos sí que nos han legado, bueno, ingeniería, arquitectura, bueno, solamente con pensar en el acueducto de Segovia, por ejemplo, ¿no?, que parece que lo han hecho antes de ayer, y ahí está, ¿no? Quizás también una de las facetas en las que destacaron mucho los romanos, ¿no? Sí, yo creo que ese mundo de las grandes construcciones que son casi industriales, ¿no?, digamos, porque es esa industrialización antes de la revolución industrial que tenían ellos, tanto en objetos como en estructuras y en esas obras de ingeniería civil, que yo creo que es lo que más destaca, efectivamente. Gracias por mencionar el acueducto de mi tierra, que siempre es un orgullo. Pero claro, al final tenemos que pensar que ellos eran muy prácticos. Y esa practicidad les hacía construir de esta manera. Porque el acueducto, al final, no es más que el canal que va por la parte superior transportando el agua. Lo otro son arcuationes, son arcos que transportan el aquaeductus, el canal del agua, que es la parte de arriba. Entonces, muchas veces estamos acostumbrados a las grandes obras, pero no vemos cuando, por ejemplo, los acueductos que llegan a la ciudad de Roma, a lo mejor tienen más de 40 y 50 kilómetros que van por dentro de las montañas y van excavados a través de túneles, y eso también son grandes obras que nos han dejado ellos y que debemos valorar, aunque a veces las veamos un poquito menos. Es una historia fascinante que a mí siempre me ha cautivado, ¿no? A pesar de ser egiptólogo, egiptoloco, eso de que han hecho los romanos por nosotros, pues muchísimo, ¿no? Y que en definitiva es lo que enriquece, ¿no?, la historia del ser humano, y poder disfrutar en pleno siglo XXI de cosas que han hecho culturas en lugares distantes del planeta, ¿no? Porque estamos hablando de Roma, pero podríamos decir también cosas parecidas, lo hemos dicho antes, de Egipto, incluso de culturas americanas, ¿no?, del mundo mesoamericano que llegó gracias a los españoles a Europa. Pues todo ello nos hace lo que somos, ¿no? Pues seres humanos, como digo, del siglo XXI. Néstor Marqués, divulgador con mayúsculas, ¿no?, de la cultura romana, autor de esos libros que los quiero repetir, que antes lo mencionaba, Que los dioses nos ayuden, Fake News de la antigua Roma y Un año en la antigua Roma, todos ellos publicados por Espasa. Como siempre, Néstor, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros. Boalete. Y Jesús Callejo, crononauta, hemos disfrutado, hemos aprendido, ¿verdad? Han hecho más de lo que pensábamos. He disfrutado un montón aquí con Néstor Marqués, y desde luego solo hay que darle allí un botoncito, ¿no?, para que nos diga todo lo que han hecho los romanos, y me consta que tenía muchísimas más cosas que contar, muchísimos más descubrimientos, pero bueno, es bueno no contarlo todo. Claro que sí. Es bueno dejar misterio. Misterio y el secreto, claro que sí. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias a ti también por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a ti. Como te decía, ¿no? En fin, nachos magníficos, y hoy lo estás demostrando. Muchas gracias. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER.
Continuamos en Ser Historia, en este programa especial que estamos haciendo desde el Museo Oyaso. Antes no lo he dicho y quería enmendar el error. Este programa no sería posible si no fuera por el patrocinio del Ayuntamiento de Irún. Y precisamente en los próximos minutos queríamos hablar con el alcalde, José Antonio Santano, alcalde de Irún, para hablar un poco de ese proyecto casi de romanización, ¿no? Me atrevería a decir que va a vivir, que ha estado viviendo en los últimos años y va a seguir viviendo y perpetuándose en el futuro de la mano de varias acciones, de varios eventos y de varios proyectos, como digo, que reafirmarán un poco, ¿no? Y pondrán esta ciudad de Oyaso en boca de todo el mundo cada vez que se hable de la historia de Roma. Alcalde José Antonio Santano, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, hola Nacho. Qué responsabilidad, me he sentado donde Néstor y no sé. No. Pero en fin, contaremos nuestro libro. Claro que sí, claro que sí. De eso se trata. Son 2000 años, ¿no?, de historia, bueno, la historia de Roma, iba a decir, no, un poco menos la historia de Roma, ¿no?, pero 2000 años, ¿no?, casi, por ejemplo, en la sala donde estamos, casi 2000 años son los leños que formaban parte de ese puerto de Oyaso. Todo eso ha pervivido, ¿no?, de alguna forma hasta el presente, ¿no? Antes hablábamos con Juanjo, el director del museo, que ahora tendremos dentro de unos minutos la oportunidad de hablar con él, que la arqueología de Roma, Jesús Callejo lo comentaba también, ¿no? La presencia de Roma en el País Vasco siempre se había visto como algo menor, incluso se había negado, ¿no? Y sin embargo, las evidencias están ahí, ¿no? Y yo creo que es muy positivo aprovecharlos, ¿no? Reconocer ese pasado, esa riqueza del pasado romano, y explotarla desde el punto de vista turístico, generando empleo y, en definitiva, desde el punto de vista cultural, ¿no? Para que la gente conozca no solamente los habitantes de Irún, sino toda la gente que se acerque a Guipúzcoa para disfrutar de ese pasado romano, ¿no? Bueno, sin duda, quizá, bueno, de esto, como dices muy bien, Juanjo o Merche Ortega, que están aquí, seguro que van a ser más creíbles que yo hablando de la historia de Roma, ¿no? Pero es verdad que durante mucho tiempo pues se dijo los romanos, y se repetía como un mantra, pues no habían llegado al País Vasco. Pero lo cierto es que, por lo que nosotros sabemos en Irún, y como digo, Merche seguro que lo contará después mucho mejor, o Juanjo, sí que fueron apareciendo cosas, ahí por aquí figuras que han aparecido en el mar, ¿no? En torno de Iguer durante décadas pasadas, ¿no? Quizá lo más espectacular, claro, fue sin duda cuando aparecieron los restos del puerto en los años 90, aquí, en la calle Santiago, muy cerquita de aquí, en la calle Santiago, en Tadeo Murguía después, ¿no? Y quizá ahí, bueno, es justo reconocer a una persona que hoy no está, pero que yo tuve mucha y buena relación con él, y creo que Irún le debe buena parte de este esfuerzo por su patrimonio, que es Jaime Rodríguez Salís. Jaime falleció no hace mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, es un hombre que yo creo que le tenemos que agradecer ese esfuerzo, ese tesón desde Arqueolán, con el equipo de personas que trabajaron con él, por ese afán por descubrir, que no perdió nunca hasta bien mayor, ¿no? Y por tanto, esa realidad que hemos descubierto tampoco hace tanto tiempo, como dices muy bien, es una oportunidad para una ciudad. Yo creo que a nosotros nos singulariza mucho. Desde luego. Muchísimo, ¿no? Yo he visto que en el Cantábrico no hay restos de este tipo, y por lo que he podido leer también, pues no hay más de una docena de restos en Europa que puedan tener la calidad de lo que tenemos aquí. Y quizá a nosotros lo que nos falta también un poco es creérnoslo, ¿no? Es decir, asumir que tenemos ese pasado y que tenemos unos restos que son valiosos, porque a veces nos queremos comparar con esas ciudades maravillosas, ¿no? Claro, viajamos un poco, vamos al Mediterráneo, vamos a Mérida y decimos, bueno, lo que nosotros tenemos, claro, no es nada comparado con eso, ¿no? Y sin embargo, no, nosotros tenemos algo que es absolutamente singular y diferente y único. Ese es el valor que tiene, nuestro proyecto, el museo, que ya tiene, pues si recuerdo bien, 16 años. Sí. Y lo que va a tener después, si tendremos un minuto para hablar de las termas, que ese es nuestro libro ahora, de las termas y del futuro, porque eso nos va a dar mucha más singularidad todavía. Yo creo que nos va a poner en el mapa de las ciudades de la cultura
y del turismo y de las ciudades importantes, a la altura de otras muchas que quizá ahora suenan mucho, pero que en el futuro van a ser como Irún, ¿no? O Irún va a ser como ellas. Claro que sí. Claro, porque cualquier ciudad romana se caracterizaba siempre por una serie de puntos, ¿no? O de lugares, ¿no? Tener un foro, un teatro, y también unas termas, ¿no? Lo que le daba cierta autenticidad y, mejor dicho, y singularidad al lugar, ¿no? Y eso precisamente es uno de los primeros lugares, ¿no? Que apareció en las ruinas de Oyaso, aquí en Irún, que están muy cerquita de donde nos encontramos. Hay un mirador aquí detrás, desde donde se puede ver la zona jardinada del museo con un cubrimiento ahora de las termas, y que en un futuro, pues ese proyecto, ¿no? Lo que hará será sacarlas a la luz. Sí, yo no descarto todavía, pero ya veremos. El foro, el anfiteatro, todo eso no hemos encontrado todavía, Merche, pero seguro que está, seguro que estarán por ahí, ¿no? Pero es verdad que tenemos la joya de las termas, que, bueno, llevan tiempo con nosotros, se descubrieron. Nosotros lo primero que hicimos fue protegerlas, y llevan ya unos cuantos años, pues yo creo que bien cubiertas, eso era muy importante. Y es verdad que tuvimos un proyecto para llevarlas adelante, que se lo llevó por delante la crisis como tantas cosas, ¿no? La crisis financiera del 2008. Pero yo siempre he pensado, y siempre a mi equipo se lo digo, ¿no? Me parece que lo más importante es tener proyectos, no tener dinero. Porque cuando hay proyectos, tarde o temprano aparece el dinero para llevarlos adelante. Si solo hay dinero, al final acaba habiendo despilfarro o se malgasta, ¿no? Sí, antes se lo comentaba a Juanjo una anécdota que a mí me sucedió en Argentina, en La Plata. Fui allí a ver la colección egipcia, y tenían un proyecto para rehabilitar unas salas, acondicionar las piezas y tal, y yo pregunté, ¿para cuándo estará abierta la sala de Egipto en el Museo de la Plata? Y me dice, pues yo calculo que dentro de $100.000 podremos abrirla, ¿no? A mí me pareció una respuesta brillante. Está bien, ¿no? Brillante, ¿no? Está bien, pero es importante tener el proyecto, ¿no? Claro, y nosotros, desde luego. Nosotros, pues lo que hemos conseguido es recuperar ese proyecto. Hemos tenido la fortuna de acceder a los fondos europeos, estos fondos Next, que están efectivamente llegando a las ciudades, y nosotros en distintos ámbitos los estamos recibiendo. Hemos recibido una confirmación de 2 millones de euros. Vamos a poder llevar adelante un proyecto, pues, de más de 3 millones de euros, y confío en que lo podamos tener en marcha como proyecto después del verano. Es decir, que estamos ahora mismo rematando algunos aspectos del proyecto. Y realmente, para la gente, primero para los de Irún, va a ser un espacio espectacular, porque ahora, donde tenemos este cierre, lo que vamos a tener es una plaza que se va a abrir sobre este cedro que tenemos aquí detrás y sobre las termas, ¿no? Que van a ser visibles, van a ser visitables, ¿no? Y desde fuera también se van a poder observar, porque va a ser un elemento de cristal, una cortina de cristal, que yo creo que va a aportar mucho también un poco al urbanismo y a todo este entorno, que ya ves que es un entorno, aprovecho para decirlo, maravilloso. Desde luego. Pues todo el entorno del Irún, que tiene un poco incluso sabor marinero, la calle Santiago, pues, y ahí está, ¿no? Nuestro río Bidasoa, en fin, lo que es esta ciudad, que es poco conocida, porque siempre hemos sido más una ciudad de paso, pero ahora que la gente empieza a pararse, pues como os ha pasado a vosotros, descubrís, ¿no? Descubrís muchas cosas, ¿no? Bueno, en resumen, yo creo que va a ser un atractivo para Irún, y sumado a otros elementos que ya tenemos, la ermita de Santa Elena, de Masantalen, que tiene una antigua necrópolis, que ahí hay, bueno, también un espacio visitable que se suma al del Museo Oyaso, con las termas después, y todo un espacio que tenemos más allá en el Irún natural son los hornos de Irgurucheta, que son mucho más recientes, pero que es un entorno y un espacio que también los romanos explotaron, ¿no? Y en definitiva aprovecharon desde el punto de vista minero, ¿no? Extractivo. Bueno, en definitiva yo creo que aquí sí que estamos aprovechando, digamos, que la historia nos devuelve un poco en términos de cultura, de promoción turística, de espacio atractivo, pues todas estas joyas que tenemos la obligación de actualizar, de conservar y de transmitir a los que vengan después. A mí me parece que eso es para sentirnos orgullosos, y es un motivo para venir a Irún también, uno más, ¿no? Va a ser un motivo más. Y yo creo que además, alcalde José Antonio Santano, yo creo que en definitiva este tipo de proyectos lo que hacen es retroalimentarse, es decir, porque estamos hablando de una inversión muy fuerte, pero también implica que en un futuro a medio o largo plazo
revierta, ¿no? Todo ello en beneficio de la ciudad, que eso es algo que en España nos cuesta mucho, ¿no? Todavía entender, ¿no? La idea de, siempre que se habla de una inversión, sobre todo en el ámbito cultural, no le critico a usted por político ni por alcalde, ¿no? Pero pues sí no que sería una novedad tampoco. Pero digo que en muchas ocasiones a nuestros políticos todo aquello que está relacionado con la cultura, la inversión en la cultura, lo entienden como una especie de dinero a fondo perdido, ¿no? Y no son capaces de ver, como sucede en otros países, en Italia, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, y no te digo ya en Estados Unidos, en donde todo es una inversión que es cierto que en un principio supone un dinero, pero que se recupera muy rápido, por todo lo que ello supone de atraer a gente, de poner en valor no solamente la historia de la ciudad, sino también un monumento, que eso genera también pues mucho movimiento económico también. Bueno, yo creo que aquí sí que podemos decir que creemos en los proyectos culturales. Este museo es un buen ejemplo, y no solo por ser elementos de promoción turística, que eso cuesta un poco más también. No es tan fácil que una ciudad que no tiene una tradición turística tiene que ir incorporando una serie de elementos atractivos y luego generarse una marca, una imagen de marca, que a veces cuesta más tener esta imagen, ¿no?, que la realidad que ya empiezas a tener detrás, porque nosotros somos una ciudad atractiva, pero te cuesta transmitir también un poco esa imagen, ¿no? Pero lo digo que decía que también es importante, no solo por la promoción turística, yo creo que es un elemento también de identidad, de cultura, es historia, es lo que hemos tenido aquí. Es decir, que esta es la realidad que hace 2000 años existía en un espacio como el que estamos ahora pisando, ¿no? Y no solo estos espacios, yo no quiero parecer un alcalde que vende, pero nosotros hemos hecho una operación de biblioteca centro cultural en el centro de la ciudad, que es el Centro Carlos Blanco Aguinaga, que está muy cerca de aquí. Y yo diría que en el momento en que lo pusimos en marcha, sin un gran entusiasmo tampoco, es decir, que no es de esas cosas que la gente te pide por la calle. Si escucháramos a la gente, yo creo que solo haríamos aparcamientos. Es prácticamente lo único que nos piden, ¿no? Y sin embargo hay cosas que nos empeñamos a veces desde las instituciones. Y hablo del museo, hablo del centro cultural, que ahora, por cierto, estamos ampliando, ¿no? Y que yo creo que luego se reconocen y se quieren y se valoran, pero que hay un momento en que la gente te dice, pues es el momento de invertir en esto con las necesidades que hay, porque si no, nunca es el momento de la cultura. Parece que nunca es el momento de la cultura, y la cultura es importantísima por muchas razones, pero también porque hoy es motor de economía y motor de empleo, y todo eso, pues yo creo que nos ayuda a que la gente entienda mejor que apostemos por esas inversiones. Claro, yo creo que ha dado, alcalde, en una palabra, en un término que es identidad, que a veces jugamos también y casi de forma frívola, ¿no? Bueno, no nos creemos nada, ¿no? Usted también lo decía al principio, pero eso es muy importante, ¿no? Es muy importante saber de dónde venimos, nos ayudará a comprender lo que somos y a descifrar un poco los enigmas del futuro, ¿no? La identidad, nuestro origen romano, nuestro origen también de culturas indígenas, como en este caso los vascones o el mundo ibérico en otros lugares de la península ibérica. Todo ello es realmente importante para crear esa identidad, ¿no? Bueno, es lo que somos, ¿no? Yo creo que al final somos la suma de las cosas que durante los años van digamos, sucediéndose, y que al final, pues no sé, en un momento determinado cristalizan en una forma de ser y en una forma de hacer las cosas. Pero es verdad que, bueno, hay muchos elementos y sobre todo en esta parte, que esta es una zona un poco especial. Aquí no hay que olvidar que Pío Baroja, el gran Pío Baroja, habló del país del Bidasoa. Y el país del Bidasoa no fue por casualidad, es decir, es que aquí hay un espacio muy singular, que es este descenso del río, con nuestros amigos navarros, vecinos navarros, al otro lado con Iparralde. Y realmente conformamos un valle que es un valle especial en la historia, incluso también por razones orográficas, porque hacia el interior de Guipúzcoa pues es más complicado, y tuvo que serlo mucho más hace 2000 años, ¿no? Desplazarse, es más cómodo desplazarse en el valle por el río, ¿no? O en las zonas más próximas al río. Bueno, yo creo que todo eso también imprime carácter y hace que las cosas sean de un determinado modo. Nosotros ahora somos frontera, durante mucho tiempo lo hemos sido, y eso también de alguna manera modela el estilo y la forma de ser, ¿no? de este pequeño país del Bidasoa donde vivimos, ¿no? Bueno, pues esperamos con muchísimas ganas ese proyecto de acondicionamiento y musealización de
las termas, aquí junto al Museo Oyaso, esa seña de identidad, ¿no? Como decíamos ahora, de Irún, de la antigua Oyaso, y estoy convencido, ¿no? De que, quizás usted lo decía, alcalde, ¿no? Que es muy difícil, ¿no? No tanto compararse, ni siquiera plantearse metas para asemejarse a ciudades como Roma o como Mérida, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Es un poco absurdo. Cada uno tiene su propia identidad y tiene que valorar y poner en valor precisamente lo que tiene. Y eso es quizás el éxito de las instituciones. José Antonio Santano, alcalde de Irún, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, muchísimas gracias, Nacho. Yo solo te pongo un reto encima de la mesa. Cuando terminemos las termas, el siguiente Ser Historia lo volvemos por favor, a hacer aquí. Yo creo que esto es justo, ¿no? Plantearlo, y nos bañamos, ¿verdad? Bueno, si es posible en el agua caliente. Vale. Muy bien, muchísimas gracias. Alcalde, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No tengo más que deudas. Esto tiene que hacerse ya. Os sugiero, Majestad, que dejéis que la Inquisición haga su trabajo. Entre tanto, podéis aprovechar la confesión de este reo para que los obispos leales a la corona comiencen a excitar a sus parroquianos. En pocas semanas todo el reino se estará demandando que apreséis a los templarios y que confisquéis sus bienes. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. La vía que desde Tarraco alcanza a los últimos pueblos vascones de la costa del océano, tanto en la región de Pompelón como en la de Oyaso, ciudad situada en el borde mismo del océano. Esta vía mide 2.400 estadios y acaba justo en la frontera entre Aquitania e Iberia. Continuamos en este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Museo Oyaso, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Irún, y que nos acerca un poco a conocer la historia de Roma en el norte de la península, la historia de Roma en el País Vasco, una historia, una arqueología que hasta hace relativamente pocas décadas fue dejada un poco de lado, incluso no se creía en ella, ¿no? Escuchábamos ahora, por ejemplo, un fragmento de Estrabón del siglo I de nuestra era, en ese libro tercero de la geografía, en donde describe tan brillantemente la península ibérica y hace referencia, por ejemplo, en estas matizaciones que hay, ¿no?, acerca de Oyaso. Queríamos hablar de la arqueología de Irún, de la arqueología de Oyaso, yo creo que con la persona que mejor la conoce, ¿no? Antes el alcalde hablaba de Jaime Rodríguez de Salís, quizás como uno de los pioneros, pero si hoy tuviéramos que hablar de alguien, tendríamos que hacerlo con Mercedes Urteaga. Merche, bienvenida a Ser Historia. Hola, Nacho, ¿qué hay? Pues antes he descubierto que hemos estudiado en la misma universidad y eso me ha hecho muchísima ilusión. Por supuesto, sí, somos estudiantes de la Universidad de Valladolid. Claro que sí. Es que además yo siempre recuerdo que cuando pedí una vez Estrabón, claro, yo iba por el libro 17, el de Egipto, no el libro tercero de la península ibérica. Me dice, no, lo tienes ahí. No, ese es el tercero. Yo quiero el 17, el de Egipto, ¿no? Ya pensaban que todo el mundo iba a ir por la Hispania romana. No, señores, no. Hay más allá, ¿no?, de la Hispania romana. Bueno, pues, y en efecto, hay más allá y hay algunos... Hay algunas referencias, incluso lo escuchábamos ahora, ¿no? ¿De dónde viene esa incredulidad? No creo que fuera tampoco incredulidad, ¿no? De que realmente aquí donde nos encontramos, en Irún, pudiera haber restos romanos. Bueno, habéis citado los dos antes un tema, un concepto que yo creo que tiene mucho que ver, es lo de identidad. Claro, formamos parte de una cultura que se define por la lengua, el euskera. Una lengua que no se sabe cuál es su origen. Pero sí, porque antes Jesús hablaba de todos los derivados del latín y no mencionó el euskera porque no se sabe de dónde viene el euskera, es todo un misterio. Claro. Y no es una lengua indoeuropea, es prelatina. Entonces, supuestamente, a la hora de explicar esos orígenes y esa cultura,
pues resultaba fácil hacerlo de esa forma. Es decir, los romanos no llegaron a conquistar este territorio, hubo una resistencia a esa conquista y, por lo tanto, como los romanos no lo conquistaron, no impusieron el latín y por eso se pudo mantener el euskera. Entonces es una cuestión de identidad, hay que explicar una identidad, hay que explicar el presente, que es lo que realmente importa, el presente. El caso es que luego Jaime Rodríguez Salís, a finales de los años 60 y comienzos de los 70, ya empieza, ¿no?, a descubrir referencias, ¿no?, que me imagino que es cuando se enlazan con esos testimonios, como escuchábamos al principio, de Plinio, de Estrabón, y empieza quizás algunos investigadores a darse cuenta de que quizás Oyaso, esa ciudad misteriosa, ¿no?, que aparecía en las fuentes clásicas, estaba donde estamos ahora, en Irún. Bueno, es muchísimo más antiguo. En el siglo XVIII, un especialista en Derecho, Ollenard, que además vive al otro lado de la frontera, escribe en latín, escribe además una obra clave, que es Noticias de las dos Vasconias, y él ya lo dice que Oyaso está en Fuenterrabía, o sea, en la desembocadura del Bidasoa. Lo que pasa es que luego vino otra tendencia historiográfica, que fue la de primar la resistencia y hablar del vasco-cantabrismo, incluso remontar el origen de los vascos al Arca de Noé y cosas por el estilo. Entonces, lo que había sido una tradición erudita y de intelectuales, aunque fuera de una época pretérita, quedó sepultada bajo toda esta serie de historia anecdótica, que tenía más que ver con un tal Garibay que con la realidad de los historiadores de época romana. ¿Cuándo empiezan a hacerse las primeras excavaciones científicas contemporáneas con Rodríguez Salís o las suyas en los 90? No, bueno, aquí hay que decir que es una línea de continuación. Siempre lo suelo contar porque además es que tiene su gracia. En el año 69, bueno, Jaime ya había descubierto los primeros restos romanos en el Cabo de Iger. Una serie de carámbolas le habían permitido ya tocar las primeras evidencias romanas. Y entonces él supo que un arquitecto, además de prestigio, Peñaganchegui, iba a hacer un anfiteatro en la Plaza del Juncal. Y se presentó tranquilamente donde el alcalde y le dijo: no puedes hacer ese anfiteatro. No puedes hacer ese anfiteatro porque ahí están los restos romanos de la ciudad de Oyaso. Se permitió el lujo de ir así, donde el alcalde, decirle, porque, ¿cómo se suele decir ahora? Porque lo valgo yo, ¿no? Porque lo digo yo, no puedes hacer eso. Y entonces el alcalde, un tal Tejedor, pues se lo tomó con filosofía, con flema, y dijo: pues muy bien, Jaime, vete, busca, y si de verdad encuentras los restos romanos, yo creo que pensó cómo va a encontrarlos, ¿no? Pero bueno, oye, pues nada, no haremos el anfiteatro. Y entonces este hombre, Jaime, que tenía una constructora, se cogió a sus obreros, se fue a la plaza, hizo los sondeos y efectivamente encontró los restos romanos. Y fue donde el alcalde y dijo: mira, aquí lo tienes. Y el alcalde cumplió su palabra y no se construyó el anfiteatro. Pero esas no fueron las primeras excavaciones, diríamos, científicas, porque llegó además a oídos de Almagro, director del Museo Arqueológico Nacional en aquella época. Y Almagro mandó inmediatamente a su comisario político, que era Blázquez, José María Blázquez, y a pararlo todo, porque no podía permitir que alguien que no tuviera ni titulación universitaria ni formara parte de esos grupos universitarios, etcétera, pudieran hacer las excavaciones. Y le puso a una persona para que, bueno, figurara haciendo los trabajos, que fue Lomas Almonte, que fue el que publicó el primer trabajo sobre las excavaciones del Juncal. Y lo continuaron con el proyecto, pero eran los mismos obreros de la constructora de Jaime, era Jaime que más o menos iba, incluso dibujaba los delineantes, los topógrafos. Pero ya era científico. Pero ya tenía, ya tenía el sello que habéis dicho, ¿no? Sí. Que ya lo había emitido el señor Almagro. Años 69 y 70. Y luego se retoman las excavaciones en la década de los 90, ya contigo, y es donde empiezan a aparecer ya los restos del puerto. Y yo creo que quizás fue una de las mayores sorpresas, ¿no? Sí. Sorpresa. En algún sitio tendría que estar, ¿no? Después de haber aparecido la necrópolis y tal, en algún sitio debería haber estado, ¿no? Pero no sé, hablar de eso la verdad es que me produce cierta emoción, porque recuerdo que hice una visita
con John Scofield, que era uno de los promotores del Departamento de Arqueología Urbana del Museo de Londres. Scofield, sí. Y entonces él vino bueno, pues eso, los proyectos, vino a colaborar. Hicimos la visita a Hondarribia porque a él le interesaba sobre todo las villas romanas y me dijo, mira, ¿no? Acercándose, mira, íbamos por la carretera, después el aeropuerto, me dijo, oye, mira, ese es un buen emplazamiento para que haya restos romanos. Bueno, habíamos venido hablando de un montón de cosas, ¿no? Ah, sí, es verdad. Y luego tuvimos la oportunidad de hacer una cosa que se llama muy británica, hacer la topografía arqueológica de todo el casco de Irún, siguiendo un poco lo que es la metodología londinense. Y ahí ya pusimos una zona en la que aquí pudo existir el puerto romano de Oyaso, que era pues como Jaime cuando fue donde el alcalde decirle algo parecido. Y efectivamente, pues un buen día recibimos una llamada por teléfono de una señora que no estaba conforme con la remodelación que iban a hacer de la calle Santiago, porque iba a quedar una acera, iban a quedar las dos aceras iguales o casi, y ella vivía en la que antes era más ancha. Nos enteramos que iban a hacer un colector, y entonces fui yo la que vine al ayuntamiento diciendo que podía haber un puerto romano en la calle Santiago y que por favor que me dejaran hacer unos sondeos. Y apareció. Y me dejaron hacer los sondeos y apareció. ¿Y cuál fue me imagino que la emoción, ¿no?, del descubrimiento, la emoción de un hallazgo tan importante, de la culminación también desde el punto de vista afectivo, desde el punto de vista humano, porque los arqueólogos no dejan de ser personas con unos sentimientos, con unas vivencias, con unas emociones? Todo ello imagino que afloraría casi al instante, ¿no? Fue una excavación durísima, porque en invierno, unos meses de noviembre, diciembre y enero, en una zona que se inundaba. Al principio, cuando subía la marea, nos inundaba todo. Luego fuimos dominando un poco esas condiciones, pero era un auténtico barrizal en el que patinabas, en el que te caías, en el que... Bueno, o sea, pero sin embargo era tan importante lo que estaba apareciendo que era superior, esa tensión emotiva era lo que te llevaba. Aguantabas el frío, el barro, todo, porque no olía a vino, pero dabas con la azada, levantabas y las hojas de los árboles que habían caído todavía estaban verdes. ¿No? Entonces era y dabas otro azadonazo y te salía la suela de cuero de un zapato romano. Y te salían pues las semillas. Ya sabes que el hueso más antiguo, el melocotón más antiguo de la península ibérica es de Irún. De aquí, qué bueno. ¿No? El registro arqueológico primero es del puerto. Entonces salían los huesos de melocotón, salían, bueno, pues todos esos elementos orgánicos, la madera perfectamente conservada. Entonces, ante eso, pues efectivamente, así somos los que nos dedicamos a la arqueología, ¿no? Y más los arqueólogos vascos, ¿no? No sé, si eso yo creía que vascas en este caso, porque era un equipo prácticamente todo de chicas, ¿no? Y además, pues eso, de barro hasta las orejas todos los días. Qué apasionante, qué insólito. Y claro, la pregunta que habría que hacer, antes lo comentábamos con Juanjo, ¿no? Claro, no hay un cartel que diga bienvenidos a Oyaso. ¿Cómo identificaron, identificasteis que ese lugar es Oyaso? Pues mira, en esa excavación, la de la calle Santiago del año 92, quisimos poner un cartel, porque claro, la Diputación puso bastante dinero, y entonces dijo, bueno, aquí hay que poner un cartel, un panel grande que diga que hay esta financiación. Y yo quise poner que eran excavaciones en Oyaso. Pues no pudo ser, porque todavía no estaba confirmado que fuera Oyaso. Y yo no tenía la menor duda, porque entre otras cosas, pues Carmen García Merino había sido docente en la Universidad de Valladolid y había hecho una tesis que era el convento cluniense. Y en el convento cluniense ella ya había metido a Oyaso, estamos hablando del año 73, es su tesis doctoral, y había puesto que Oyaso estaba en Irún. No tenía la más mínima duda, porque ya los primeros hallazgos de la Plaza del Juncal le dieron a ella la suficiente información para ir a hacer esa identificación, con todo lo que había contado Estrabón, o Plinio, o Ptolomeo. Sí, la descripción física, ¿no?, también encajaba perfectamente con este lugar. Sí. O sea, Carmen García Merino fue la primera persona que hizo esa identificación, Irún o Oyaso, pero ya apoyándose en lo que había hecho Rodríguez Salís, que Rodríguez Salís a su vez se apoyaba en lo que había hecho su padre, que fue el cronista de Bidasoa.
Y lo de Irún, Iruña, Iruñea, Irunberri, Iluro, toda esa etimología del Ilun famoso, el Irún, ya estaba más o menos planteada. Y a partir de ahí, claro, lo comentábamos antes también, ¿no? Cualquier ciudad romana siempre tiene una serie de ítems, de puntos que son comunes, ¿no? A muchas grandes ciudades, ¿no? A muchas ciudades. Apareció la necrópolis, aparece el puerto. Claro, imagino que se buscaría el teatro, el foro, los grandes espacios. Hay que pensar, ¿no?, que es difícil porque Irún está construido encima, ¿no?, del antiguo Oyaso y será muy difícil o casi imposible que puedan aparecer, ¿no? Pero no se tiene noticia de dónde puede estar más o menos. ¿Qué? El teatro, el foro. Bueno, sí, el foro yo creo que está pues prácticamente al lado de las termas. Las termas seguramente volcaban a la plaza del foro. Porque la topografía, si alguien tiene curiosidad, lo que puede hacer es, desde el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento, pues se ve un plano horizontal que antes iba por encima de la visera y coge, además en la calle Fermín Calvetón hay un pequeño espacio verde y es lo que queda del plano romano. Es una terraza artificial que hacen, desmontan todo y de ese plano todavía quedan elementos. Pero hay un punto que es más alto, 1 metro más alto en ese plano. Y ese punto es justamente el portal de la Casa de Veraun. Y ese punto yo creo que es el que corresponde con la Plaza del Foro. Y esa Plaza del Foro volcarían seguramente la entrada monumental de la palestra de las termas. O sea, sí, aquí mismo. Vamos, yo tampoco soy experto en cultura romana, ¿no? Pero sí que he visto, por ejemplo, en Cartagena que las termas están muy cerquita de la plaza del Foro, ¿no? Del Foro, sí. Claro, entonces tiene su lógica, ¿no? Que sí, tiene que estar en algún punto alrededor de las termas. Y ya como última pregunta, Mercedes Urteaga, arqueóloga, ¿cuál es el futuro de las excavaciones ahora mismo en Oyaso, en Irún? Bueno, lo primero que hay que decir es que todavía hay muchísimas cosas por seguir estudiando. Una tesis doctoral reciente, publicada en el 2018, lo que demuestra es que el estudio de 125.000 fragmentos de cerámica da mucho juego. Y ahí hay una cantidad de información histórica que tenemos que seguir aprovechando. Pero es que está toda la colección de vidrios sin estudiar. Está toda la colección de abarrotes, de toda la madera sin estudiar. O sea, hay todavía cantidad, unas colecciones impresionantes. No hace falta seguir excavando para poder seguir investigando sobre eso. Porque además en Irún no hay manera de programar un plan, de hacer un plan director de investigación, porque depende de los proyectos inmobiliarios. Cuando se hizo la biblioteca, que ha comentado el señor alcalde, ahí apareció también, fue un gran hallazgo arqueológico. Y ese descubrimiento estuvo ligado a la remodelación de la plaza. Entonces, como es una arqueología urbana, hay una relación directa con los proyectos inmobiliarios. Y son los que marcan la dinámica de la investigación. Pero a pesar de eso, todavía con todo lo que se ha ido descubriendo hasta el momento, todo lo que hay disponible como colección arqueológica en el depósito de materiales arqueológicos, hay trabajo para muchísimos años. Pues aquí seguiremos contándolo, porque desde luego que la arqueología de Oyaso merece la pena, ¿no?, para volver a descubrir y sacar a la luz la historia de Irún, su historia vinculada al mundo romano, a esta maravillosa ciudad que tantas líneas y tan hermosas pues legaron a algunos autores clásicos. Mercedes Urteaga, arqueóloga y descubridora, habría que decir también. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Villasker. Y simplemente como anécdota, cuando nosotros decimos agur en euskera, adiós, estamos diciendo auguri, que viene directamente del latín. Le estamos diciendo a la gente felicidades. Nos estamos despidiendo diciéndoles auguri per la Pascua, es lo que te dicen los italianos y te dan la mano. Pues eso, auguri. Muchísimas gracias.
las llamas devorando la ciudad y delante Eneas, con su anciano padre Anquises cargado a la espalda y su hijo Ascanio de la mano. ¿Es su primera visión de Troya? Querido colega, hay descubrimientos arqueológicos que empiezan a ver la luz antes siquiera de hundir una pala en la tierra. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Nos tendríamos que ir hasta el año 1968. Casi nada. 68-69, aquí al ladito, muy cerca de donde estamos, en la plaza que hay delante del Juncal, Jaime Rodríguez Salís, que además también le tenemos aquí al lado en Veraun, hizo la primera excavación arqueológica como tal en pleno centro de Irún. Y ahí aparecieron las primeras terras sigilatas, que es otro latinajo de estos, un tipo de pieza arqueológica muy identificable con el mundo romano. Jaime se dio cuenta de que eso implicaba cierta importancia del pasado romano y continuó con la siguiente intervención, que fue la ermita de Santa Elena en el año 71 y 72. Ya encontrándose el cementerio romano, se empezó a pensar, si hay un cementerio, tiene que haber una ciudad. Y el relevo de Jaime lo tomó el Centro de Estudios, hoy en día Fundación Arqueolán, con una serie de campañas durante la década de los años 80 y 90. Primero intervinieron en todo el conjunto minero de Peñas de Haya, en las galerías de explotación minera en época romana, y el descubrimiento más significativo fue el hallazgo del puerto en la calle Santiago. También está aquí al lado, tenemos todos los restos a nuestro alrededor, que se excavó en dos campañas en el año 92 y 99. Y ya a finales de los años 90, con toda la trayectoria de lo que había ido apareciendo, fue cuando por fin se pudo identificar ese oyaso que aparecía en algunos textos clásicos con los restos arqueológicos encontrados bajo Irún. Escuchábamos ahora en la voz de María José Noaín, arqueóloga, un poco las referencias, ¿no?, de las que hemos estado hablando, ¿no?, en estos minutos de programa de Ser Historia que estamos haciendo desde el Museo Oyaso, gracias al Ayuntamiento de Irún, a donde hemos venido, ¿no?, invitados para conocer su historia más romana, para conocer esa historia de hace casi 2 milenios que la vincula a una de las grandes culturas del mundo antiguo. Juanjo Jiménez, director del Museo Oyaso, bienvenido a Ser Historia. Kaixo, Nacho, ¿qué tal? Muchísimas gracias, lo primero, por abrirnos las puertas, ¿no?, de este maravilloso museo, un museo que nace en 2006, habría que decirlo, no lo he comentado antes, Merche Mercedes fue directora también de este museo, y gracias a ella también podríamos decir que nace el museo, ¿no?, producto de sus grandes descubrimientos. Yo la decía arqueóloga y descubridora, que es muy importante para un arqueólogo, ¿no?, porque hay muchos arqueólogos que barren el suelo y no hacen nada al final, ¿no?, pero hay mucha gente que trabaja y desde luego encuentra cosas maravillosas, y lo más importante de todo, lo comparte con el gran público, que es lo que ha hecho durante muchísimos años Mercedes Menche. Juanjo, es cierto, ¿no? Estamos en un museo que nace a raíz de los descubrimientos de Jaime y de Mercedes. Sí, así es. No es posible entender el museo sin la labor de Jaime Rodríguez Salís ni la de Merche Orteaga. Por supuesto, del impulso del Ayuntamiento de Irún, que es el gran promotor del proyecto. Pero, en efecto, es un proyecto cultural de extraordinaria importancia, y el que todos los ciudadanos iruneses, yo creo que ya lo sienten como algo propio y algo importante para ellos. Uh-huh. En el museo vamos a uno de los elementos, nos lo enseñabas antes a Jesús Callejo, a Ana Caballero y a mí en esta visita que nos has hecho guiada, uno de los aspectos que más me ha llamado la atención es la cantidad de elementos orgánicos, ¿no?, que hay. Es bastante, estamos muy acostumbrados, ¿no?, como yo estuve dirigiendo durante durante 10 años revista de arqueología, y siempre en la contraportada poníamos lo que yo llamaba un botijo, ¿no?, era una figura y tal, y donde decían el botijo de este mes, ¿cuál es? Y tal, pues es este, ¿no? Pero la arqueología tiene también elementos orgánicos que nos ayudan quizás de una forma más directa, ¿no?, si cabe, a contactar con esos hombres y mujeres del pasado, ¿no? Sí, en efecto, una de las singularidades del Museo Oyaso es su colección de objetos orgánicos, todo un tesoro.
los restos de las plataformas del puerto, hemos visto también restos de cuero, de cuerda. Y además que se conserve también en un ambiente tan húmedo. Bueno, pues lo comentaba antes Merche, las condiciones en las que hicieron las excavaciones del puerto de Oyaso, una enorme cantidad de lodo, de agua, unas condiciones anaeróbicas, que es lo que permitieron la conservación de esos objetos orgánicos que de lo contrario se hubieran desintegrado. Y en efecto, tras un proceso de liofilización, pues podemos tenerlos con nosotros y habiendo aportado una enorme cantidad de información, habiendo permitido la datación por carbono 14, bueno, pues es una fuente de información fundamental y uno de los tesoros del museo, como digo. Imagino que estaréis esperando como agua de mayo. Aquí el agua de mayo es en otros meses también del año, ¿no? Ese proyecto, ¿no?, que va a llevar a cabo el Ayuntamiento de Irún, de la recuperación, puesta en valor y museografía, ¿no?, también de las termas. Sí, en efecto, el Museo Oyaso pues tiene su parte trasera cristalada, preveyendo la musealización del yacimiento de las termas, que está justo al lado del museo. Y en efecto, lo comentaba antes y siempre lo repito, el Museo Oyaso va a ganar en envergadura, va a incrementar sus dimensiones y va a ser, bueno, una nueva inauguración, una nueva fase, un punto de aparte, eso esperamos, para el Museo Oyaso, tanto a la hora de dar a conocer Oyaso, sus características, sus termas públicas, como desde el punto de vista de los visitantes, claro, de la afluencia que podamos tener gracias a esas termas. Además, los museos es algo que se tiene muy en cuenta, ¿no?, en los últimos años, es convertirlos casi en entes vivos, es decir, que no sean espacios cerrados en donde se colocan en vitrinas más o menos bonitas, más o menos hermosas y con un relato museográfico más o menos interesante, sino que es muy importante que generen actividades, que atraigan gente, que generen movimiento, porque eso es lo que pone en valor en realidad la importancia del yacimiento y, en definitiva, lo que hablamos con el alcalde, la identidad, ¿no?, del sitio, ¿no? Y es muy importante lo que dices, en efecto, y el Museo Oyaso, yo creo que otra de las características, hemos hablado antes de la colección de gestos orgánicos, otra de sus características es la enorme cantidad de actividades que propone a la ciudadanía, muy diversas todas, exposiciones temporales, por supuesto, hemos visitado ahora la exposición que tenemos disponible sobre espaldas de gigantes, conferencias, charlas, programas de radio, efectivamente, y varios que tenemos a lo largo de estos 15 años que se han celebrado aquí, conferencias, charlas, cursos, congresos, una gran cantidad de actividades, porque entendemos el museo como una institución volcada hacia los ciudadanos, como un punto de encuentro de los ciudadanos en materia de cultura, de historia y de arqueología. Por tanto, tenemos que estar siempre proponiendo cosas nuevas, porque nos debemos a la sociedad en la que estamos insertos. Y imagino que cuando empezó a aparecer, pues hace casi 50 años, ¿no?, la confirmación de estos tesoros romanos bajo las ruinas las ruinas, ¿no?, la ciudad de Irún. Irún no está en ruinas, lo que está en ruinas es Oyaso, ¿no? Que cuando empezaron a aparecer estos elementos romanos, lo que comentábamos antes, ¿no?, y cuando estábamos tomándonos ahí un refresco en la taberna del museo, que me ha encantado eso, ¿no?, que tenga el museo el acceso ahí a la taberna. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También, ¿no? Nos vamos a quedar con las buenas, ¿no? Eso es. Decía que llamó la atención, ¿no? Fue una especie como de shock, ¿no? El hecho de que quizás muchos no se esperaban, o que hubiera aquí cultura romana, restos de cultura romana. Sí, bueno, lo hemos comentado antes y también lo ha repasado Merche. Era una idea, bueno, hasta cierto punto novedosa, e incluso, bueno, se tenía un esquema, pues que en todo caso la presencia romana estaba en Álava y en Navarra, lo que se llamaba el Ager Vasconum, y a nosotros nos tocaba en Vizcaya y en Guipúzcoa el Saltus Vasconum. Después eso se ha interpretado de otra manera, se ha investigado de otra manera, y probablemente el Saltus Vasconum signifique otra cosa, que no es un área en la que la presencia romana era inexistente o débil.
Contamos con restos arqueológicos de época romana aquí en la costa cantábrica de una gran entidad, principalmente aquí en Oyaso, y yo creo que eso ya lo debemos de descartar y avanzar ya, como ha mencionado Merche, por otras vías y ir conociendo mejor Oyaso. Claro, porque es en definitiva, lo decíamos antes, una vía enriquecedora, ¿no? Todo suma, es decir, desde luego. No solamente hay elementos de la cultura vascona, sino también hay elementos de la cultura romana, que es lo que hace que sea todo mucho más rico, y además plantea la idea de que era un lugar estratégico de un valor increíble, ¿no? en la antigüedad, con ese puerto que servía de un punto de entrada y de salida a la península, lo que imaginamos que pues, un poco el tráfico, ¿no? que debió de haber por aquí. Sí, Oyaso, fundamentalmente un puerto vinculado a la pesca, al comercio marítimo, un nexo con los territorios del resto del imperio, vinculado también a una calzada que me menciona Estrabón. Un punto estratégico, como en realidad ha sido Irún a lo largo de su historia, por su ubicación en la desembocadura del río Bidasoa, un río navegable hasta cierto punto, un punto también para cruzar entre la península ibérica y el resto del continente. De hecho, contamos también con restos arqueológicos de un puente sobre las islas del Bidasoa. De manera que un lugar especial, una puerta de entrada, un centro de irradiación de la cultura romana en el resto del territorio. Realmente un punto importante. Lo primero que he hecho yo al entrar en la sala, cuando no había público, y al ver la decoración de la mesa, he dicho, anda, mira, terra sigillata, ¿no? Y hemos estado hablando a lo largo del programa, ha salido en varias ocasiones, la terra sigillata es un tipo de cerámica característica, ¿no? de la Hispania romana, en las vitrinas, ¿no? también de la exposición permanente de este museo de Oyaso hay magníficos ejemplos, y fue precisamente la terra sigillata lo primero que apareció, ¿no? en esas excavaciones, corrígeme, de Jaime. Sí, así es, y efectivamente la terra sigillata es un elemento que aporta muchísima información a los arqueólogos. Para empezar, es un tipo de cerámica que solo se empleó en la época romana, lo que significa que allí donde aparece este tipo de cerámica sabemos que hay una presencia en esa época. Además, al ser sigilata, es decir, que lleva el sello del fabricante, antes también lo comentaba Néstor, pues podemos reconstruir hasta cierto punto, bueno, pues las relaciones comerciales que tenía ese punto donde se han encontrado las cerámicas. Una de las vitrinas, ¿no? He visto por allí, aparecen varios sellos, ¿no? Efectivamente. Lo que nos permite ver es que Oyaso efectivamente recibía mercancías del sur, de alfares como Tridium Magalum, que se encuentran en La Rioja, en Tricio, y también llegaban otro tipo de terra sigillata de otras procedencias, de Grofesanc o de Montans, es decir, de otros lugares de la Galia, del continente europeo. También aretina, también tenemos cerámica terra sigillata aretina, de manera que distintos tipos de terra sigillata que nos permiten ver las conexiones comerciales de Oyaso, siendo, bueno, en todo caso, una parte de toda la colección cerámica que se ha encontrado en las excavaciones relacionadas con Oyaso. También tenemos cerámica común o torneada procedente del entorno más local. Las importaciones son una mínima parte, algo así como un tercio. Y también nos comentabas un poco en ese relato cronológico, ¿no? de la historia romana de Oyaso, lo que hoy es Irún, cuándo aparece, cuándo desaparece, y sobre todo a partir de la calidad de los materiales, de los objetos que podemos ver en las vitrinas, también se nos está hablando de la calidad de las gentes que vivían aquí y lo que dejaron, ¿no? Sí, en el caso de Oyaso estamos hablando de un asentamiento con un estilo de vida urbano,
No sabemos si verdaderamente su estatus era de Civitas, no voy a entrar en ese tema, pero por los testimonios arqueológicos que aparecen es efectivamente un asentamiento con un carácter claramente urbano y donde efectivamente, por supuesto, podemos observar una diferenciación social. Tenemos objetos de consumo suntuario, ungüentario, recipientes de vidrio, cerámica de paredes finas, una ciudad romana bien asentada que durante los siglos I y II tuvo ese periodo de crecimiento y que en el siglo III es donde ya empezamos a encontrar signos de crisis y de cambio. Y también hay restos de la necrópolis, ¿no? La necrópolis en Santa Elena. Eso es, la ermita. Además, fue uno de los lugares en donde primero también excavó Jaime, porque el propio nombre de Elena no era quizás una pista, ¿no? Velada, sí, ¿no? efectivamente. De los datos romanos que pudiera haber ahí. Bueno, Santa Elena, sabemos, una mujer del siglo IV, la madre del emperador Constantino, y en efecto contamos aquí en Irún con una ermita de Santa Elena que fue objeto de excavación arqueológica en los años 71-72 por parte de Jaime y de Barandiaram. Y en efecto se hallaron 106 urnas de cremación, así como los restos de 3 monumentos funerarios. Bueno, pues fue efectivamente un hallazgo importante para reforzar la existencia aquí de un asentamiento que todo apunta no podía ser otro que Oyaso, como hubiera dicho Merche. Una ermita medieval que se construyó justo encima de esa necrópolis pagana, probablemente a partir del siglo X en adelante. Son muchos los secretos que se pueden descubrir en este Museo Oyaso en Irún, un museo romano, desde donde estamos haciendo el programa Ser Historia. Estamos hablando con Juanjo Jiménez, actual director de este Museo de Oyaso. Juanjo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. A ti. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía XVIII de Egipto, cuyo nombre original Tutanjatón significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo 10 años. El restaurador, el armonizador, el tesoro de su tumba. Carter, se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en 3000 años. El tacto de la pared húmeda, el pequeño aire gélido, las siluetas de las estatuas, el silencio casi místico. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pues llegamos al último bloque de este programa especial de Ser Historia que estamos haciendo desde el Museo Oyaso en Irún, gracias al Ayuntamiento, con un salón lleno de gente. ¿Qué tal se nos escucha? ¿Están disfrutando de nuestras palabras hablando de la historia de Roma de Irún? No les he escuchado. ¿Cómo están disfrutando? Así me gusta. Muchísimas gracias a todo el público que nos acompaña en este maravilloso museo. Hemos estado hablando a lo largo de esta casi hora y media que llevamos de programa. Recordad que a través de los podcasts de Ser Podcast podéis escuchar el programa completo. En la emisión de la madrugada del sábado al domingo emitimos solamente un fragmento, una hora. Pues como digo, hemos estado hablando de esos descubrimientos, de esas fuentes clásicas que hablan de Oyaso, de esa historia del museo. Pero Oyaso de alguna forma también sigue vivo en la actualidad, ¿no? A través de un festival romano, Dies Oyasonis, los días de Oyaso, de los que que quería yo que Juncal Eizaguirre, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Irún, compartiera con nosotros. Juncal, bienvenida a Ser Historia. Muchas gracias.
Dies Oyasonis, los días de Oyaso. Esto es una recreación absolutamente maravillosa, ¿no? Por lo que he podido ver en otras ediciones de la vida de la antigua Roma en el presente. Sí, sí, así es. Y este año vamos a celebrar la edición número 12 y hace 12 años nacía con ese objetivo de recrear nuestra historia y de difundirla, ¿no? Pero es verdad que poco a poco cada vez ha ido creciendo y evolucionando y le hemos ido dando un carácter más festivo y más popular. Quizás un poco también por lo que comentabais antes y lo comentabas con el alcalde, ¿no? En Irún tenemos un tesoro con esta ciudad romana Oyaso, ¿no? Y con los restos arqueológicos. Y nos falta creérnoslo, ¿no? Y entendemos que a través de la cultura, y en este caso a través de este festival, es una grandísima oportunidad para darlo a conocer entre los propios ciudadanos y ciudadanas de Irún y entendamos este valor tan grande que tenemos a nivel cultural, histórico y patrimonial, ¿no? De manera que este festival, que nacía con ese primer objetivo de difundir con un rigor histórico muy importante, que sigue manteniéndolo, pero a día de hoy se ha convertido en una fiesta popular que ya abarca casi una semana. Claro, yo creo que la mejor manera de creérselo es vestirse de romano, ¿no? Que es quizás lo más interesante, ¿no? De todo ello. Es cierto que el trasfondo histórico está muy bien, ¿no? Pero yo siempre lo digo, ¿no? Yo, por ejemplo, que escribo novela histórica, o me preguntan a veces, ¿no? Por series de televisión, yo como egiptólogo, pues, oye, ¿y esto que aparece aquí en la serie del Caballero Luna, ¿no? Que están poniendo ahora en Marvel, que si es real o no y tal? Bueno, es entretenimiento, es cine, ¿no? Hay que saber amoldarse a las circunstancias, ¿no? Es cierto mantener la importancia, ¿no? de ese rigor histórico, pero también hay que divertirse, y una de las mejores maneras es vestirse de romano, ¿no? Sí, porque además ¿Tú te vistes de romana? Lo haré. Me acabo de meter en un jardín. Alcalde, ¿usted se viste de romano? ¿De togado? Lo haré. Bueno, aquí hay 100 y pico testigos, ¿eh? Lo haremos, ¿no? No, es cierto, quizás vistiéndote en este caso de romano o de romana es la mejor manera de meterte en el papel, ¿no? Y si eso lo acompañas de diferentes actividades que diseñamos desde el Ayuntamiento de Irún, y puedes ir vestida de romana a un circo como el que montamos en plena Plaza San Juan delante del Ayuntamiento de Irún, o en una cena gastronómica que, como no podía ser de otra manera, siendo vascos, el elemento gastronómico es protagonista claro que sí. En el Dies Oyasonis, y tenemos esa cena popular con espectáculo y demás. Hemos mantenido la apuesta por el teatro clásico. Este año además hemos hecho una apuesta importante. Y hemos incluido una disciplina más, que es el cine. Bueno, está quedando un festival muy interesante. Hemos incrementado también el presupuesto para ello este año, y va a ser una edición histórica. Te invitamos a venir, ¿eh? Vale. Lo haré. No, pero a lo mejor lo hago de verdad. Que decía Juncal Izaguirre, concejala de Cultura de Irún, iba a decir de Oyaso, también, de alguna forma también, de Oyaso, que también uno de los objetivos de este tipo de actividades es que, hacerlas participativas, ¿no? Que la gente, yo sé que los vascos sois muy hechos para adelante, ¿no? En otros lugares de España siempre sabemos, pues eso, ¿no? La fama que tenéis de llevar a cabo los proyectos que os planteáis, ¿no? Y esa idea de hacerlo muy participativo, no solamente con los habitantes, los propios vecinos de Irún, sino también la gente que se acerque desde fuera, es también otra de los objetivos que os marcáis, ¿no? Sí, así es. Y como decías, Irún es una ciudad muy participativa, tiene un tejido asociativo muy, muy interesante. Haciendo un pequeño paréntesis, para que te hagas una idea, las fiestas de San Marcial, la mitad de la programación la hacen las propias asociaciones, ¿no? Uh-huh. Eso es un dato, yo creo que muy interesante y muy bonito, que dice mucho de la ciudad de Irún, ¿no? Y dentro del programa del festival, efectivamente hay actividades que son muy participativas, como una de ellas que yo creo que te va a gustar mucho, que es el Navigium Isidis, que es una ceremonia homenaje a la diosa Isis, que te invitamos a venir y a participar.
Y el que sea participativo efectivamente lo hace que nos lo creamos más y que nos involucremos más y nos impregnemos más en la cultura romana, ¿no? En este caso. Y desde luego, insisto, el que sea tan participativo es síntoma de que es una ciudad muy viva y muy activa, en el mundo de la cultura concretamente. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo veraneaba en Calpe, mi familia tenía un apartamento, lo vendimos y luego tengo una novia que tiene un apartamento en Calpe, ¿no? Parece que mi destino está allí vinculado a este lugar de Alicante. Una de las actividades que a mi madre le gustaba, que se llamaba Carmen, era la fiesta del Carmen, que sacaban la Virgencita, los pescadores por el mar. Y yo le decía, mira, como la fiesta de la diosa Isis. Y me decía, ¿qué dices, Iñaki? Porque a mí en mi familia me llaman Iñaki, por una historia de unos vecinos vascos que teníamos en León. Y decía, sí, esto es lo mismo que hacían los egipcios. Sacaban a la diosa Isis, que es algo que nosotros hemos heredado con la Virgen del Carmen. Pero es exactamente lo mismo. Sacar la Virgen en parihuelas, casi, en unas barcas con los pescadores para pedir, ¿no?, favores a la divinidad, ¿no? En este caso la Virgen María. Este tipo de tradiciones, claro, forman parte, ¿no?, de este festival de Dies Oyasonis. Y marcan un poco decía antes, ¿no?, la identidad, ¿no? Que nosotros en el siglo XXI, con una serie de creencias religiosas que se pueden tener o no, pero no dejamos de tener parte de una cultura, y hemos heredado, ¿no?, del mundo antiguo un montón de este tipo de celebraciones, ¿no? Y, Juncal, también quizás la cultura romana, uno de los aspectos también más singulares, lo decíamos un poco antes, pero me gustaría insistir un poco en ello, es la gastronomía, ¿no? Imagino, no lo sé, pero imagino que recrearéis, ¿no?, menús romanos con garum, con todas estas cosas, ¿no?, un poco especiales. A mí no me gusta nada el garum, ¿no? Pero tiene sus... A Jesús Callejo le encanta el garum. Se compró una botella en Cádiz del tamaño de este vaso, es decir, unos 10 centímetros, por 25 euros, y desde entonces creo que le encanta. Lo utiliza como si fueran gotitas de perfume, ¿sabes? Así pero bromas aparte, la gastronomía es algo muy, muy vasco, ¿no? Y también el hecho de recrear, ¿no?, la comida de la antigua Roma también es otra forma de crear esos vínculos, ¿no?, con el pasado y con tu propia historia. Sí, así es, y efectivamente la gastronomía forma parte muy importante del programa del festival. En este caso, por ejemplo, a través de la ruta del pincho, porque claro, en el País Vasco tienen que ser pinchos. Con TX. Con TX, claro. Sí. Y bueno, en esta edición más de 20 establecimientos hosteleros lo que hacen es crear diferentes pinchos y con los ingredientes inspirados efectivamente en la época romana, y a lo largo de más de una semana puedes ir de establecimiento en establecimiento haciendo esa degustación romana, de manera que sí, la gastronomía está presente, y también este año de forma más importante con una cena popular que vamos a hacer en ese circo romano que montamos. Lo vamos a aprovechar para también hacer un espectáculo cena con 100 comensales, y los hosteleros locales también tendrán protagonismo, serán ellos quienes nos deleiten con su gastronomía. Y bueno, como digo, nada nos gusta más que celebrar este tipo de cosas que alrededor de una mesa, y la gastronomía será protagonista. Imagino además que esta nueva edición será también un poco especial, ¿no?, por todo lo que hemos dejado atrás poco a poco, ¿no?, con la pandemia. Recuperar esa normalidad pues también ayuda, ¿no? Sí, la verdad es que en ese sentido, para el mundo de la cultura en general, está siendo un año muy especial. Han sido 2 años muy duros para este sector, y ver que poco a poco vamos respirando aire, porque es verdad que en Irún hemos hecho un esfuerzo muy importante por intentar mantenerla, pero había momentos en los que había que adaptarse o directamente anular algunas de las citas importantes, y ver que poco a poco el sector también va, como decía, cogiendo aire, está siendo muy especial y muy importante, ¿no? En el caso del Dies, el año pasado mantuvimos el festival, pero en un formato más pequeño, con un festival, pero no pudimos hacer el circo y no pudimos hacer muchas de las actividades que son protagonistas, sobre todo las más participativas y multitudinarias, ¿no? Había que alejarse de todo eso.
Y este año, como decías, va a ser una edición emocionante, especial, y nosotras hemos puesto toda la carne en el asador con toda nuestra ilusión para que, bueno, la ciudad de Irún y sobre todo también los visitantes se acerquen ese fin de semana de julio, del 14 al 17 a Irún, y puedan disfrutar de un festival fantástico y bueno, que lo disfruten. Como así será, seguro que sí. Doy fe, como le digo a Jesús Callejo en esos podcasts de Ser Historia Plus. Juncal Eizaguirre, concejala de Cultura, muchísimas gracias por habernos acercado a esta historia del Festival Romano Dies Oyasonis y, como siempre, por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros. Eskerrik asko. Bueno, pues hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, dedicado por completo a la historia romana de Oyaso, que hemos realizado desde Irún, desde este Museo Oyaso, gracias a la ayuda, al patrocinio del Ayuntamiento de Irún. También recordando estos próximos días con ese festival Dies Oyasonis tan magnífico, que estoy convencido que va a ser un absoluto éxito. Como siempre, este programa no hubiera sido posible, no solamente sin la ayuda del Ayuntamiento de Irún, sino a quien les voy a pedir un fuerte aplauso, a mi compañero de Radio Irún, David Sánchez, que ha estado a los mandos de esta máquina del tiempo. Muchísimas gracias también a Óscar Tellez, un aplauso para él y al resto de compañeros de Radio Irún. Óscar Tellez es director de Radio Guipúzcoa, Radio Irún y un montón de radios, pero sobre todo buen amigo y uno de los encargados de que todo esto haya funcionado tan bien. Como siempre, el programa desde el punto de vista de la producción tampoco hubiera sido posible sin nuestro compañero Fermín Agustín. Ana Caballero, grabando por aquí, encargada de las redes sociales, un aplauso muy fuerte para ella. Y no me queda más que despedirme, recordarles una vez más esos podcasts en Podimo, esa nueva plataforma en donde estamos ya teniendo esas historias, ¿no?, de las que a través del título Ser Historia Plus dedicamos programas monográficos a contenidos exclusivos que solamente vamos a encontrar en esta plataforma. Como siempre, soy Nacho Ares. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.